Sandro. Vamos lá, gente. Antes de tudo, uma boa tarde, uma boa noite aos espectadores que estão agora assistindo a mais uma palestra em parceria do Empoderares com o NELB. Aproveito para agradecer a professora Lilian Emerick por mais uma vez com a sua generosidade de compartilhar os seus contatos e os temas interessantes para dentro do nosso núcleo, cada Universidade de Lisboa. E uma coisa que já virou habitual, sempre com temas pertinentes para a nossa área acadêmica. E, como já antecipei, iremos falar sobre os 30 anos da Constituição da Colômbia, onde teremos o imenso prazer de escutar, junto com a professora Lilian Emerick, também a professora Maria Cristina e o professor Marcos Criado de Diego. E, sem mais delongas, passo a palavra agora à professora Lilian Emerick. Então, mais uma vez, a casa é sua, professora. Obrigada, Sandro. Bom estar aqui com vocês mais uma tarde. Saúdo a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse mais esse encontro entre o grupo de pesquisa Empoderares, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do programa de pós-graduação, e o Núcleo de Estudos Luso-Brasileiro da Universidade de Lisboa, essa parceria que já se consolida há mais de um ano, de encontros permanentes e de estudos, grupo de pesquisa em funcionamento em comum, sempre tratando de temas relacionados à Constituição, democracia e direitos humanos. Então, é para nós um gosto continuar com esta parceria e sempre com temas muito relevantes, atuais, com a presença de professores da América Latina, com professores da Europa, né, com professores brasileiros, e juntos termos esse tempo juntos. E hoje eu estou muito satisfeita de poder ter esses dois convidados conosco, professora Maria Cristina e Marcos Criado de Diego. São dois colegas que têm parcerias em redes distintas que a gente participa. A Maria Cristina é uma colega de coração da Rede de Mulheres Constitucionalistas da América Latina e também da Rede de Constitucionalismo Crítico. E o Marcos Criado também de outras duas redes que nós temos participado juntos, também da Rede de Constitucionalismo Crítico e da Rede Hispano-Brasileira, né, de Estudos de Direito Constitucional. Então, nós temos tido oportunidade de, em outros momentos, partilhar conhecimento sobre a área de direito constitucional e temas que são caros, né, para o constitucionalismo na América Latina e também na Europa. Particularmente, hoje nós vamos ter esse encontro baseado aqui nos 30 anos da Constituição da Colômbia, que foi uma Constituição importantíssima no contexto latino-americano, para efeito de, dentro de uma discussão que é polêmica, mas, enfim, para alguns autores concretiza a Constituição de Colômbia, o começo do novo constitucionalismo latino-americano, para outros é uma Constituição intermediária de transição aí entre as práticas comuns de constitucionalismo na América Latina e essa passagem para o constitucionalismo latino-americano. De qualquer forma, para nós é uma honra poder prestigiar o constitucionalismo colombiano e, nessa oportunidade, ouvir dois professores tão queridos e tão imersos, né, na prática do direito constitucional da Colômbia. Então, sem atrasar mais também, e para poder brindá-los com essa oportunidade de ouvir, eu vou começar pela professora Maria Cristina Gomes Isassa, que é advogada da Universidade Pontifícia Bolivariana, especialista em Direito Constitucional do Centro de Estudos Constitucionais de Madrid, doutora em Direito da Universidade de Navarra e professora de Direito Constitucional da Universidade de Antioquia, em Medellín. Então, Maria Cristina, para mim é uma alegria poder contar contigo nessa tarde, noite, né? Depende, como nós estamos trabalhando aqui com vários fusos, o fuso horário da Colômbia, o fuso horário do Brasil, o fuso horário de Lisboa, em Lisboa é noite, no Brasil é tarde, na Colômbia é bem começo da tarde, né? No Brasil já vai transitando para a noite. Então, eu te saúdo aí nos vários fusos horários diferentes que temos aqui e deixo você à vontade aí para expor um pouco sobre esse constitucionalismo, tal como ele vem sendo
perpetrado nesses últimos 30 anos aqui na Colômbia. Bom, um grande abraço do coração. Fique à vontade, Cristina. Gracias, Lilian. Gracias por tu invitación. Gracias a todas y a todos los que se están incorporando a esta convocatoria del Centro de Estudios Luso Brasileros, el Grupo de Investigación Imponderables. Yo feliz de estar aquí también con mi amigo Marcos, con quien también además hemos tenido cercanía en todos los trabajos de ICON Colombia y ICON Mundial, con Lilian, mi amiga querida, que hace parte de la red de mujeres constitucionalistas y que la verdad cuando me invitó a este espacio, lo primero que le dije, no sé hablar portugués, pero igual voy a tratar de hablar muy despacio. Yo me voy a ocupar de dos puntos muy concretos. En un primer momento voy a hablar de mi experiencia histórica. Yo viví la séptima papeleta. Hace 30 años no era estudiante, acababa de egresar de una universidad privada de Medellín, probablemente la provincia que más violencia del narcotráfico sufrió, que fue Antioquia. Yo viví el proceso constituyente siendo profesora recién egresada. Más o menos conozco las motivaciones de los estudiantes, pero también los acompañé. Y en un segundo punto voy a hablar de lo que es la cultura constitucional, que es lo que reivindico luego de 30 años. La cultura constitucional que nos ha legado la Constitución de 1990. En un primer momento, mi historia personal tiene que ver con que hacia finales de los años 80, Colombia vive un proceso de violencia generalizada. Bueno, lo mantiene, pero en ese momento era una guerra llamada para muchos irregular, en la que se confrontaban, por un lado, la guerra contra el narcotráfico. El gobierno trataba de reprimir los carteles del narcotráfico, particularmente el de Medellín. Además, estaba la violencia inferida por el propio Estado y sus organismos de seguridad en contra de las personas que se encontraban en la oposición, eran consideradas subversivas, digamos, una violencia generalizada también en torno a la delincuencia común. Digamos que hace 30 años nos encontrábamos en una circunstancia de sociedad inviable, una sociedad sin diálogos, donde la violencia era la única manera de desarrollar nuestras relaciones cotidianas. En medio del miedo aparece un movimiento estudiantil luego del asesinato. Asesinaron a 4 aspirantes a la presidencia de la República de Colombia, pero había uno en el que la juventud había puesto toda su ilusión, Luis Carlos Galán, que va a ser muerto en agosto de 1989, y los estudiantes de las universidades bogotanas, particularmente las universidades privadas, van a hacer una marcha denominada la Marcha del Silencio, que es una marcha que va a reivindicar que los jóvenes queríamos un futuro en paz, pero también queríamos construir una democracia que nunca habíamos tenido. Para esa época, yo que vivía y vivo en provincia, hablo de Antioquia, hablo de Medellín, una ciudad reconocida por su violencia en los años 80. Y bueno, todavía hay recuerdos de este pasado. El proceso de la séptima papeleta, que así se llama, después de la Marcha del Silencio, llega bajo un lema. El lema era
aún se puede salvar a Colombia. ¿Y qué era lo que buscaba el movimiento de la séptima papeleta? El movimiento de la séptima papeleta buscaba tres cosas. Una, construir la democracia de participación. Dos, que se reconocieran los derechos no solo fundamentales, sino derechos humanos. Colombia estaba en un conflicto que estaba también enmarcado en una realidad internacional muy compleja, que era la lucha contra el narcotráfico. Y tres, la idea de devolverle a los organismos de elección democrática, y hablo ya de la democracia de representación, la credibilidad. Volver nuevamente a creer en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y el presidente, elegidos democráticamente, y esto en el marco de una aspiración. Acabar con esta guerra y tratar de construir un gobierno democrático en la medida en que la sociedad tuviera que ver con esa construcción de la gestión de lo político. En este sentido, yo no hablaría más de la historia, porque 30 años después, muchas han sido las promesas incumplidas. La democracia de participación que tanto quisimos fue cooptada por el recrudecimiento del conflicto armado, y el conflicto particularmente con la guerrilla. La descentralización política, la búsqueda de autonomías desde las regiones para evitar el centralismo, cada vez ha sido negado por reformas constitucionales que lo que han logrado es recentralizar nuestra forma de gobierno, si se quiere, nuestra forma de Estado y nuestra organización territorial. Pero además de esto, ha quedado la sensación de que la Constitución, al ser reformada más de 50 veces, no ha logrado las expectativas de paz y de construcción de democracia que alentaban el movimiento de la séptima papeleta. Claro, yo aquí tomaría una expresión de Carlos Santiago Nino para entrar en la segunda parte, la cultura constitucional heredada después de la Constitución de 1991. Y tomaría una expresión de Carlos Santiago Nino que decía que cuando uno hace el balance de la vigencia de una Constitución, no puede irse a los extremos. En el uno, ese optimismo en torno a la ingeniería constitucional, que todo lo puede, todo lo transforma. Pero por otro lado, el pesimismo radical que dice que no ha sido suficiente con la construcción de una constitución y que la constitución no ha logrado nada. Yo creo que hay cosas que evidentemente no ha logrado, entre ellas la paz la seguimos luchando, la democracia la seguimos construyendo, pero hay algo que no estuvo previsto del todo, que se logró con la Constitución de 1991. Y me refiero a lo que se ha denominado la cultura de los derechos. Si bien es cierto, el siglo XX va a terminar con dos acontecimientos importantes constitucionales. Hace 30 años celebrábamos los 200 años de las constituciones liberales escritas de los Estados Unidos de Norteamérica y de Francia, pero también hace 30 años celebramos 30 años del nacimiento de ese tercer constitucionalismo o neoconstitucionalismo latinoamericano que surgió con la Constitución del Brasil, de Colombia y de Venezuela. Es decir, yo creo que el balance es que Colombia, y el balance, si se quiere, optimista, ingresó a este tercer ciclo de luchas por la democracia hace 30 años, y hoy podríamos decirnos entre nosotros, y lo digo con ustedes hoy,
Happy Constitution, feliz celebración. Lo que decía Bartolomé Clavero, celebramos las constituciones, en este caso, en el caso colombiano, como un pacto de paz que queremos mantener y que a pesar de la incertidumbre y del miedo, seguimos buscando como sociedad civil, como sociedad política en construcción, en ese proyecto de supervivencia fundado en la democracia participativa y en la garantía de los derechos humanos. Ahí radica la cultura que creamos hace 30 años y que celebramos hace 30 años, no solo con los constitucionalistas liberales, sino con estas constitucionalistas y constitucionalismos que a lo largo de 30 años en Latinoamérica quieren reivindicar los derechos. Y hablo de esa cultura de derechos. Y hablo de esa cultura de derechos porque la Constitución ha logrado plantear con la consagración de un catálogo de derechos una utopía, una ilusión. Hemos creado con la Constitución y ese catálogo de derechos un anhelo de vivir en una sociedad equitativa, solidaria, tolerante, respetuosa de la diferencia y que quiere tramitar sus conflictos por medio del diálogo, diálogos que históricamente habían sido imposibles. Esta cultura de los derechos hace, como lo determina Peter Haberle, que una comunidad política, mujeres y hombres colombianos que la integramos, tomamos conciencia de nuestro origen violento, de un presente hace 30 años que queríamos negar y de un futuro que proyectamos recordando nuestros antecedentes, recordando la memoria colectiva. Y reconocemos entonces con la Constitución hace 30 años, y eso es lo que celebramos, la deuda que para con las libertades, los derechos de igualdad tuvimos hace 30 años y proyectamos 30 años después. Esto es lo que creo que debemos celebrar y celebramos. La Constitución no es un texto jurídico. Haberle decía que no es un entramado de reglas, sino también la expresión de una situación cultural dinámica. Es un medio de autorrepresentación cultural de un pueblo, espejo de un legado cultural y fundamento de sus esperanzas. Y nuestras esperanzas siguen vivas porque la Constitución del 91, a pesar de muchos de sus déficits, ha promovido la ilusión de vivir en un país que ya cree que tiene derechos, en una sociedad que cree que tiene derechos. Antes no lo tenía. Y en este sentido, yo terminaría esta descripción de lo que ha sido la cultura constitucional colombiana con lo que teníamos antes de 1991 y lo que tenemos desde hace 30 años. En 1886 consagramos una constitución llamada de la regeneración. Ese era el antes de 1991. ¿Y qué tenía nuestro antes, nuestro pasado constitucional, como cultura constitucional? Teníamos que la Constitución en Colombia fue consagrada a finales del siglo XIX bajo el entendido de que la nación solo la conformaban los hombres blancos propietarios y que hablaran castellano. Pero además, la Constitución no era una norma. Decía la ley 153 del 87, que me permito leer, el artículo 7 decía: el título tercero de la Constitución sobre derechos y garantías sociales tiene fuerza legal dentro de las leyes posteriores a la Constitución, siempre y cuando se considere como parte integrante y primordial del Código Civil. Antes del 86 teníamos una nación elitista, un concepto excluyente de sociedad,
una idea de constitución también excluyente, que no era una norma, salvo que estuviera integrada al Código Civil, como lo referenciaba el artículo 7º de la Ley 153 del 87. Pero además, la Constitución del 86 va a plantear la posibilidad de que ella misma fuera suspendida por vía de los denominados estados de excepción. Para esa época se llamaban estados de sitio, donde la Constitución era suspendida para conjurar las crisis sociales, perseguir todo lo que era la protesta social y declarar desde sus postulados las restricciones de las libertades. Y esto es lo que cambió la Constitución de 1991, lo que cambió el movimiento de la séptima papeleta, por lo menos desde su utopía, acabar con los estados de excepción, construir un estado social de derecho, establecer un catálogo de derechos amplio, derechos de libertad, derechos sociales, económicos, culturales, colectivos, integrar a una sociedad pluriétnica, respetuosa de la diferencia y determinar, por supuesto, la Constitución de 1991, que pasaríamos de la excepcionalidad a la construcción de la paz, la Constitución como un acuerdo de paz. Si a un colombiano del siglo XIX le preguntan para qué quiere una Constitución, él contestaría: para excluir a los partidos políticos perdedores de una contienda electoral. Hacia principios del siglo XX, con la Constitución de 1886, se le preguntaba a un colombiano para qué quiere la Constitución, y la verdad siempre se planteaba: para construir un orden, acabar con el conflicto, buscar la paz, pero nunca lo logró porque la Constitución fue manipulada por los estados de excepción. Pero la Constitución del 91, su movimiento de la séptima papeleta, la propuesta futuro que celebramos 30 años después, plantea que queríamos una Constitución para construir una democracia, posibilitar la paz y reconocernos como una sociedad pluriétnica en medio de un Estado social de derecho. Falta mucho por construir, porque la cultura de los derechos también ha tenido sus dificultades. Reconocemos nuestros derechos y buscamos su garantía desde la perspectiva litigiosa. Este país sigue sin diálogo y ese es el gran reto. Por lo tanto, los diálogos los hacemos en los litigios, en los procesos judiciales. Ahí es donde se ve reflejado el reconocimiento de derechos que los propios particulares no quieren reconocer del otro. Creo que nos falta diálogo, creo que nos falta acercarnos a la determinación de una cultura constitucional en la que encontremos desde la otredad ese sentimiento de fraternidad que los constitucionalistas hemos olvidado. Ese sentimiento de fraternidad construido, obviamente 30 años después, es lo que nos falta. Después de la pandemia parecería que íbamos caminando a acercarnos a los otros y a los dramas colectivos de los otros, a mirar la otredad. Sin embargo, seguimos en ese déficit de diálogo. Yo simplemente, ya que estoy en el país de Pessoa, terminaría con un poema que le hice a la Constitución, justamente con el libro del desasosiego. Aquí termino, Marcos, para que te des la palabra con este poema. Se llama Perdón, Constitución.
Para ti, esperanza y expectativa de acabar con la infamia, que te albergaste en la razón y que te hemos interpretado en el arte de mentir, pues te hemos querido para mantener la violencia y el egoísmo dañino. Constitución, te traigo mi corazón y mis sentimientos para pedirte perdón por dejarte sola en compañía del relato de la quietud y de la perseverancia en el orden. Quiero reconciliarme contigo por las constantes afrentas y reproches a tu ineficacia, a tu falta de consideración con el pueblo que es tu origen. Quiero para ello evocar los pretextos de aquellos que te utilizaron para callarte con sus discursos institucionales y formales, y que con tus razones propician y propiciaron exclusión y olvido, mientras de ti esperábamos liberación y justicia. Querida Constitución, si con esto logro hacer sentir la cíclica ironía que tus razones nos han posibilitado para sobrevivir y que han aligerado nuestros días y años, sentiré que te he liberado de la carga de ser tú la única culpable de esta infamia de nuestra guerra. Te hemos dejado sola, Constitución, con tus razones que le han permitido a nuestra cobardía darle argumentos de olvido a nuestro corazón de lo que nos ha pasado y de lo que nos está pasando. Constitución, te hemos interpretado para racionalmente mantenernos en la inconsciencia, en el odio y en el medio egoísta. Te has convertido en el libreto cíclico de nuestro arte de negación propia y de negación de otros. Esto lo escribí pensando que el reto 30 años después es continuar con nuestro compromiso cultural, no solo de reconocimiento de derechos, sino desde esos derechos reconocer al otro, reconocer diálogos y mantener la utopía que desde hace 30 años tenemos de la paz. Ya no voy a hablar más, Marcos. Te toca a ti. Maria Cristina, muitas graças por tu fala, é sempre tão, me dá tanto gosto te ouvir, porque és uma mulher que traz todo um sentimento, toda uma questão emocional e também jurídica, coisas que quase sempre em direito estão apartadas, e tu traz essas duas concepções muito próximas, incluso quando tu fala, tu traz todo esse histórico tão belo de Constituição de Colômbia, como nasce de sétima papeleta e toda a trajetória constitucional de Colômbia, apontando como estes movimentos trazem uma vontade de constituição para construir democracia, para reconhecer direitos humanos, para desenvolver paz e um governo pluriétnico. Me encanta todo isto. Es un belísimo proyecto. Entonces, muchas gracias por tú hablares tan bien y por terminar con Fernando Pessoa, que es queridísimo tanto en Brasil cuanto en Portugal, un poeta de corazón de todos nosotros. Queria avisar a todos os que nos acompanham que a lista de presença está passando aí o link no chat, né? Para quem ainda não assinou, a lista de presença passa por aí. Mais tarde nós vamos liberar também o link para os certificados do evento, tá bem? E eu vou apresentar agora o professor Marcos Criado de Diego, né, que tem um currículo extenso aqui para eu falar, mas vamos lá. Marcos Criado de Diego é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Bolonha. Foi professor de diferentes universidades espanholas, entre elas Universidade Complutense de Madrid, Universidade de Alicante e outras universidades da América Latina. Tem ampla experiência como investigador em estágios de investigação na Universidade de Bolonha, de Paris II, da Universidade Central da Venezuela, da Universidade Externado de Colômbia e da Corte Constitucional do Equador. Foi consultor do projeto das Nações Unidas para o Desenvolvimento e autor de mais de 60 publicações em matéria de representação e participação política, forma de governo, direito à memória, processos constituintes e reforma constitucional, teoria do Estado e da Constituição, constitucionalismo americano.
Acesso à Justiça e Processo de Paz colombiano. Atualmente é professor titular de Direito Constitucional da Universidade de Extremadura e investigador docente na Universidade Externado de Colômbia. Sua última publicação é Território e Acesso à Justiça em Pós-Conflito Colombiano, de 2019. Então, Marcos, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco voluntariamente, dividindo esse espaço de conversa e também de aprendizado, né, para todos nós. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Lilian. Boa tarde, é um prazer encontrar-me entre vocês. Agradeço a Lilian Balmand, ao Grupo de Pesquisa Empoderales e ao Núcleo de Estudos Luso-Brasileiro da Universidade de Lisboa pelo convite a falar sobre uma das constituições que tenho dedicado o meu trabalho de pesquisa. E agradeço aos presentes. E hasta aquí llega mi terrible portugués. De aquí en adelante, si me lo permiten, voy a hablar en castellano. Y ya les adelanto que desgraciadamente mi intervención va a ser mucho más prosaica que la de María Cristina, porque yo carezco de la capacidad lírica que tiene ella y por tanto no soy capaz de construir esos magníficos poemas que ella hace. También les adelanto que mi intervención va a ser un poco más pesimista en el juicio sobre la Constitución del 91 de lo que ha sido la intervención de María Cristina. Para ayudarme con la intervención, les voy a tratar de compartir, que creo que sí puedo, una pequeña presentación sobre el tema a tratar. Si soy capaz de poner la presentación. La idea es partir de la actualidad colombiana. La actualidad colombiana es la existencia de un paro nacional con unas fortísimas movilizaciones sociales que vienen de un periodo de movilizaciones que comienza a finales del año 2019 y que ha continuado durante el año 2021. Proceso de movilizaciones con una fortísima represión por parte del Estado, que en 2019 causó 4 muertos y un suicidio, del orden de 770 heridos, y en el año 2021 ha causado, según las organizaciones sociales, más de 60 muertos, 20 muertos reconocidos por la Fiscalía de Colombia. Voy a intentar caracterizar este ciclo de movimientos sociales para intentar explicar determinados problemas de esta movilización social a partir de la explicación de la Constitución o de ciertos problemas de la Constitución de 1991. Para lo cual explicaré muy brevemente un determinado marco teórico y trataré de explicar el relativo fracaso de la Constitución del 91 como un fracaso de modernización o de profundización democrática, ¿no? Lo que les muestro es la construcción de la investigación en la que actualmente estoy metido y digamos que es un work in progress, un trabajo a media hacer. Hay una parte que ya está redactada, otra parte que no, pero es una investigación que está todavía llevándose a cabo, con lo cual a lo mejor hay cuestiones que hoy en día afirmo y que en el futuro me tendré que desdecir de ellas. Las características fundamentales del ciclo de movilización del año 2019 y el año 2021 en Colombia podrían resumirse en la idea de que la protesta ha desbordado el marco representativo de mediación y de integración política existente en Colombia. Por un lado, se ha producido un desborde de las organizaciones o de los mecanismos de representación que convocaron el paro nacional, tanto en el año 2019 como en el año 2021, incorporándose a la propuesta una diversidad de grupos, de temáticas, de motivaciones, tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista territorial, de suerte que no existe una unidad de representación del descontento ni de la protesta,
y de suerte tal que las organizaciones sociales no pueden canalizar el descontento. No hay nadie que represente la totalidad de la protesta. Lo que provoca, por un lado, que la política tradicional está ausente de esta protesta, ni ha sido impulsada por los partidos o por los liderazgos políticos, ni realmente pueden representar a todos los sectores que allí se encuentran. Y por otro lado, también crea una dificultad muy grande de traducción política de la protesta. La protesta no se puede concretar en un pliego de demandas o en unas propuestas concretas que deban ser atendidas por el poder ejecutivo. Y la respuesta del gobierno ha sido una respuesta de incomprensión, de fortísima represión, como ya les he dicho, y actualmente estamos en el periodo de la criminalización de la protesta. Muchas de las personas que participaron en estas protestas, en un grupo que se llama Primera Línea, actualmente están siendo judicializadas por la Fiscalía en Colombia. ¿Cómo se ha producido esta situación en la que el sistema político institucional es incapaz de mediar la protesta social? Esto sería la pregunta que me propondría responder o tratar de responder con esta exposición de la Constitución. Una posible respuesta sería decir que lo que se produce es una crisis coyuntural de los mecanismos de representación y por tanto lo que hay que hacer es ajustarlos. Hay que crear algunas pequeñas reformas porque realmente estos mecanismos funcionaban bien. Lo que ocurre es que la sociedad ha cambiado, se ha producido una variación en la protesta social y lo que hay que hacer es ajustar los elementos institucionales al cambio social que se ha producido, ¿no? Una segunda solución, que es la que se defiende en este trabajo, es que lo que se ha producido es una crisis generalizada de los mecanismos de representación y de integración política de lo social en Colombia, tanto de los mecanismos tradicionales como de los mecanismos emergentes. Por mecanismos tradicionales entendemos el clientelismo. Clientelismo como la principal forma de mediación e integración política existente en Colombia, y como los liderazgos y los mecanismos emergentes entendemos el populismo, que comenzó, aunque tenía antecedentes anteriores, digamos el neopopulismo, la nueva ola del populismo en América Latina, que empezó en Colombia fundamentalmente con el gobierno de Álvaro Uribe. De suerte tal que ninguno de los dos mecanismos que históricamente se habían arbitrado para mediar entre la sociedad y las instituciones funciona en este momento. Y digo que esta es la solución que vamos a defender en este trabajo, la idea de que realmente lo que se ha producido en Colombia es un fracaso de la propuesta de modernización política y de profundización democrática que se encontraba en la Constitución de 1991. Para poder sostener esta tesis, que es la que se sostiene en el trabajo, hay que partir de dos ideas. En primer lugar, la idea de que en Colombia la Constitución de 1991 no es una Constitución que se aplicara sobre un Estado previamente existente que se regula a través de la Constitución. No. Colombia es un Estado en construcción. No existe ni la soberanía, ni la coerción, ni la justicia en amplias franjas del territorio nacional. Consecuentemente, no existe un monopolio del uso legítimo y legal de la violencia por parte del Estado en Colombia. Colombia es un Estado en proceso de construcción. De suerte tal, y esto no solamente ocurre en Colombia, ocurre en muchos lugares de América Latina, y por tanto en estos países la Constitución no puede tomarse simplemente como el orden jurídico del Estado, sino que es también un factor de construcción de ese Estado que todavía no existe. En este sentido, la Constitución no solamente moderniza el Estado, sino que al mismo tiempo que lo construye, trata de construirlo según el modelo que la propia Constitución ha establecido. La segunda idea que me interesa sostener, sobre todo en el trabajo que estoy llevando a cabo,
aquí no va a dar tiempo a hacerlo, es que el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC es también un programa modernizador que fundamentalmente lo que pretende es completar la Constitución del 91 en aquello que históricamente la Constitución del 91 fracasó. En realidad el acuerdo de paz no es un acuerdo. Y no es un acuerdo por dos razones. En primer lugar, porque ahí no se contienen una serie de reivindicaciones y demandas de la guerrilla para poder dejar las armas. En el acuerdo de paz la guerrilla llegó muy debilitada y no tenía ni el aparato ideológico ni el músculo técnico para realizar todo lo que está en ese acuerdo de paz o para proponerlo. Realmente el acuerdo de paz en este sentido es más obra de la burocracia del Estado colombiano y es más bien un plan de modernización de los tecnócratas de Bogotá. Y en segundo lugar, lo que el otro elemento sobre el que quiero llamar la atención es que el acuerdo dejó de ser un acuerdo desde el momento en que la Corte Constitucional modificó el proceso de desarrollo legislativo del acuerdo de paz, permitiendo que dentro del Congreso de la República se pudieran introducir variaciones a las normas presentadas por el Poder Ejecutivo en acuerdo con la otra parte de la paz, que era la guerrilla. De esta suerte, en Colombia se empezó a desarrollar normativamente el acuerdo de paz a través de un pacto entre las instituciones del Estado, es decir, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, obviando a una de las partes de la paz, que era la guerrilla, que dejó ya de tener voz en las normas de desarrollo legislativo. Y por tanto, esto da idea de cómo el acuerdo de paz se convierte más en un programa modernizador del Estado que en un auténtico acuerdo de paz. Voy a intentar desarrollar este argumento del fracaso de la modernización de la Constitución del 91. Para ello tenemos que tener claro que la Constitución colombiana tiene eso que Boaventura de Sousa llamaba una vocación transformadora, o es una constitución transformadora, o lo que Mauricio García Villegas llamaba una constitución aspiracional, o lo que yo he llamado en otros escritos una constitución de la sociedad. Es decir, es una constitución que no pretende solo regular el Estado, sino que pretende diseñar un determinado modelo de sociedad, pretende transformar a la sociedad sobre la que se proyecta hacia el futuro. De suerte tal que este tipo de constituciones son difíciles de analizar, porque por un lado hay que analizar cómo regulan el Estado, pero también hay que regular cómo pretenden transformar la sociedad y qué efectos tiene, y en segundo lugar hay que analizar cuáles son los instrumentos de mediación entre sociedad y Estado que la propia Constitución se da para conseguir estos objetivos tan ambiciosos. Y consecuentemente son constituciones muy difíciles de analizar porque no vale simplemente con la metodología positivista o normativista clásica que prácticamente todos hemos aprendido en la universidad, sino que necesitamos herramientas sociológicas y herramientas politológicas para poder valorar el cumplimiento o no del propio proyecto que está inserto dentro de la Constitución. En este sentido, las transformaciones de la Constitución de 1991 se dirigen en dos direcciones fundamentalmente. Por un lado, los derechos, que es quizá la parte en la que María Cristina más se ha detenido, que lo que se provoca es un reconocimiento muy amplio de los derechos, con además una apertura de la Constitución al reconocimiento de los derechos del derecho internacional, de los derechos humanos, a través de los denominados derechos innominados y del bloque de la constitucionalidad. Y por otro lado, con la creación de mecanismos fuertes de garantía jurisdiccional de los derechos, a través de la tutela y también a través de la acción pública de inconstitucionalidad. Y por otro lado, la otra pata de modernización de la Constitución o de transformación es la idea de profundización democrática. Una profundización democrática que se pretende hacer en tres niveles. Por un lado, dentro de la democracia representativa, facilitando el acceso de grupos excluidos a la democracia representativa para hacerla más plural, para que existieran más voces, generando una democracia participativa que permitiera una comunicación permanente entre el Estado y la sociedad, y en tercer lugar, a través de
una descentralización que en principio pretendía crear una democracia territorial, una democracia local. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar fundamentalmente en el análisis de los dos primeros niveles, ¿de acuerdo? Del de la democracia representativa y la democracia participativa, para ver qué problemas son los que se han planteado. Los cambios que la Constitución introduce dentro de la democracia representativa son fundamentalmente facilitar la creación de partidos políticos y de movimientos electorales y también facilitar la presentación de candidaturas a través de la figura del aval. La figura del aval consistía en que los partidos y los movimientos podían avalar candidaturas externas a ellos para que se pudieran presentar. Y al mismo tiempo crea un sistema electoral muy proporcional a través del método Herd de asignación de curules o de escaños. Esto da lugar a una situación curiosa, y es que la competencia política se traslada de ser una competencia entre partidos a ser una competencia interna a los partidos. Es decir, ya no son los partidos los que luchan entre sí, sino que son las candidaturas, las listas, las que luchan dentro de los partidos. Y se produce un movimiento dentro del Partido Liberal que se denomina la Operación Avispa, que consistía en presentar dentro de una misma circunscripción electoral muchas candidaturas, muchas listas. ¿Por qué? Porque como el método era tan proporcional, con restos muy bajos, con una votación baja, se podía acceder a una curul a través de los restos. Y esto provoca fundamentalmente una fuerte fragmentación del poder político. Para que se hagan una idea, en el año 1998 en Colombia existen 80 partidos y 319 listas en las elecciones al Senado. Esta fragmentación también provoca que los partidos políticos que habían servido como instrumento de articulación entre el nivel nacional y los niveles territoriales ya no sean capaces de ejercer esta función, sino que realmente, como con muy pocos votos se puede acceder a una representación, los niveles territoriales se autonomizan de las direcciones centrales de los partidos y comienzan a actuar por su cuenta y riesgo, porque pueden conseguir un porcentaje de votos que les permitan acceder a la representación. Y por tanto estos niveles, llega un momento en que ya no obedecen las órdenes del nivel central, sino que más bien porque les dicen, si yo pago mi campaña y yo consigo mis votos, el que manda soy yo. Y los partidos políticos se convierten simplemente en unos centros de coordinación de lo que se denominaba en Colombia las microempresas electorales, de pequeñas maquinarias electorales de carácter territorial. Pero también con esta autonomización de los territorios se produce la criminalización de las prácticas políticas, la entrada de los dineros y también de políticos controlados por los paramilitares, en mucha menor medida por la guerrilla de las FARC y también por el narcotráfico. Y por tanto se produce la criminalización, la infiltración de los grupos armados dentro del Congreso de la República, fundamentalmente en el periodo entre 2002 y 2006. Bueno, las respuestas del ordenamiento jurídico colombiano fundamentalmente lo que tratan es de fortalecer los partidos políticos. Pero, claro, existe un problema, que es que los partidos políticos son fuertes porque existe una estructura político-social que les permite ser fuertes. Porque los partidos políticos concentran fundamentalmente no solamente el poder, sino también los recursos que permiten la financiación de la política. Esta situación en Colombia no se da. En Colombia no son los partidos los que pagan las campañas políticas de las candidaturas, sino que son las candidaturas las que consiguen los propios recursos para financiar sus aspiraciones políticas. De suerte tal que no existe la base fundamental a partir de la cual el ordenamiento jurídico puede
fortalecer a los partidos, ¿no? Pero se intenta hacer esencialmente pues, aumentando la financiación de los partidos, creando la figura de las bancadas, que traduce la figura de los grupos políticos, de los grupos parlamentarios del sistema europeo en Colombia. Los resultados, digamos que son modestos. Se ha logrado crear una cierta estructura partidista, pero no es cierto que exista un control por parte de las estructuras de gobierno de los partidos, ni de los funcionamientos territoriales del partido, ni tampoco realmente de las candidaturas que en él se introducen. Y más bien lo que se ha producido es una fuerte desconfianza respecto de los partidos, de suerte tal que, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, la inmensa mayoría de los candidatos decidió presentarse por firmas en vez de con el aval de un partido político, para intentar al menos evitar el descrédito que los partidos políticos tienen entre la sociedad colombiana. Y por otro lado, el otro nivel de respuesta del ordenamiento jurídico colombiano es intentar abrir el sistema político a través fundamentalmente de medidas que se toman a partir del punto 2 del acuerdo de paz, ¿no? Y que hasta el momento han tenido también una repercusión bastante modesta. Y realmente todavía vivimos en un sistema político altamente cerrado, como las propias movilizaciones sociales demuestran. Por otro lado, la democracia participativa en Colombia, el diagnóstico que se puede hacer es que se caracteriza por dos elementos fundamentales. Por un lado, porque entre las posibilidades que ofrece la Constitución y la utilización social de esas posibilidades existe una enorme distancia. La Constitución colombiana pone a disposición de la sociedad múltiples mecanismos de participación. Mecanismos tanto de democracia directa como de participación sectorial en las decisiones administrativas. El grado de utilización de estos mecanismos es bastante bajo. Por ejemplo, centrándonos exclusivamente en los mecanismos de democracia directa, ha habido 3 iniciativas ciudadanas de reforma constitucional, 6 de leyes, 3 de ordenanzas, que son como se denominan las normas de los departamentos, y 6 de acuerdos, de las cuales solamente una ha sido aprobada en 30 años de vigencia de la Constitución. La revocatoria de mandato solo ha prosperado una en la historia, y el 75% de los que se han presentado ni siquiera reúne los requisitos mínimos para poder llegarse a votar. Y en 35 años de historia, se han producido 35 consultas populares, todas ellas de carácter municipal, y un plebiscito, que fue el plebiscito sobre la paz, que, donde no recuerdo, salió que no al acuerdo de paz. Aparte de la baja utilización, la otra característica es la enorme distancia que existe entre la realidad de los efectos que ha tenido la democracia participativa y la función que la Corte Constitucional le atribuyó en el momento en que realizó la primera interpretación de la democracia participativa, que fue con la sentencia C-89 de 1994. Según la Corte Constitucional, la democracia participativa era una forma de redistribución social del poder, es decir, de pasar el poder de los centros de decisión partidista a diluirlo entre una multitud de organizaciones sociales, mientras que lo que encontramos en diversas encuestas que se han hecho a la población es una fuerte desconfianza de la población respecto de los espacios y los mecanismos participativos, en el entendimiento de que en ellos se produce un uso instrumental de la sociedad civil. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas explicativas de estas dos características de la democracia participativa en Colombia? Fundamentalmente creo que hay 4 grupos de causas explicativas. En primer lugar, las causas relativas a la estructura y al funcionamiento del poder en Colombia tienen que ver con el hecho de que, en buena medida,
el clientelismo absorbió los mecanismos de participación previstos. Es decir, en vez de que se autonomizara la sociedad respecto a los poderes tradicionales existentes previamente a la Constitución del 91, estos poderes tradicionales lo que hicieron fue captar la institucionalidad participativa en su favor. De suerte tal que, por ejemplo, las juntas de acción comunal en buena medida canalizan muchos de los espacios participativos de ámbito municipal y supramunicipal. Y en segundo lugar, porque también las élites locales han impedido que los instrumentos participativos pudieran configurarse como un contrapoder a su poder institucional, que era precisamente lo que pretendía la interpretación de la Corte Constitucional, y por tanto han manipulado los mecanismos de participación para que por lo general o acudan las organizaciones de la sociedad civil más cercanas a quienes en cada momento ejercen el poder, o bien no tengan capacidad decisoria. En cuanto a las causas relativas a la organización y actuación de las propias organizaciones sociales, pues se suele hablar de lo que se denomina de la existencia en Colombia de un bajo capital social, en el sentido de que en muchas ocasiones las personas que tienen que utilizar los mecanismos de participación carecen en primer lugar del conocimiento necesario del funcionamiento y de la utilidad de estos propios mecanismos, o bien de las capacidades para poder utilizarlos con aprovechamiento y utilidad. Yo estoy en bastante desacuerdo con esta explicación, porque mi experiencia en la investigación sobre el terreno en el campo colombiano es que existe un nivel de conocimiento más alto que el que suelen revelar los estudios sobre el capital social, y en segundo lugar existe un uso bastante más estratégico de los espacios de participación de lo que reflejaban estos estudios sobre capital social que hizo John Sudarsky en los primeros años, en el año 2000 me parece que fue el primero, y luego durante la primera década del 2000. Sí creo que es más problemático la debilidad del tejido asociativo, es decir, en Colombia hay más institucionalidad participativa que tejido social para participar, hay más institución que sociedad, en este caso, y esto ha provocado una profesionalización y una burocratización de las organizaciones que llegan a participar. Por ejemplo, en Bogotá, en donde yo vivo, si uno va a los espacios participativos de la ciudad, siempre se encuentran las mismas organizaciones. De suerte tal que se ha producido una burocratización, una profesionalización del hecho de participar. Y se ha convertido en una forma de vida, y esto también muchas veces provoca que las personas que participan o que están en estos espacios estén más dispuestas, como han hecho de ellos su forma de vida, están más dispuestas a ser cooptadas por los poderes, digamos, institucionales, no participativos, que quieren una determinada decisión en un determinado sentido. En cuanto a las causas relativas al marco normativo e institucional, en primer lugar, los requisitos que se solicitan para poder acceder a los mecanismos participativos son excesivos para las capacidades que tienen las organizaciones colombianas. Pero esto es un problema, porque se vienen flexibilizando, y la cuestión es hasta dónde se pueden flexibilizar. O sea, por ejemplo, hasta dónde se puede flexibilizar el referéndum revocatorio, la revocatoria de mandato, sin que se convierta en un atentado contra la voluntad electoral y contra la propia democracia representativa. Hoy en día en Colombia es más fácil, desde el punto de vista de los resultados electorales que se necesitan, quitar un alcalde o alcaldesa que ponerlo. Hace falta más votos para poner alcalde o alcaldesa que para revocarle el mandato. Esto ya es un tanto desconcertante desde el punto de vista de la lógica del funcionamiento de la democracia representativa. ¿Hasta cuándo podemos facilitar todavía más que se le pueda retirar el mandato a un alcalde o alcaldesa? Es decir, a lo mejor es que la gente no participa porque no quiere, no solamente porque sea difícil. También es cierto que la información que se presenta es incompleta, pero lo que más me interesa es señalar la tercera causa, que creo que es importante. En Colombia no se reproduce la lógica de la democracia participativa de América Latina. A diferencia de la democracia participativa que se diseñó en los años 60 en Estados Unidos, o la democracia directa que se creó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial,
que fundamentalmente lo que pretendían era, en el caso de los Estados Unidos, crear un contrapoder frente a la burocracia, y en el caso de Europa, crear un instrumento de legitimidad del Estado. En América Latina, la democracia participativa respondía a la necesidad de integrar en el sistema político representativo a los excluidos de la representación. Los que habían quedado excluidos de los partidos, de los sindicatos, pero que en cambio tenían pequeñas organizaciones que podían acceder a espacios participativos. Esta lógica no funcionó en Colombia, sino que en Colombia, para facilitar la participación, se permitió que cualquier poder público pudiera crear espacios de participación. De suerte tal que la participación se convirtió en un instrumento para que el poder público pudiera legitimar decisiones potencialmente discutidas. Y de esta manera, cuando se va a tomar una decisión que se prevé que es complicada o que va a generar problemas, lo que se hace es crear un mecanismo participativo ex professo para esa decisión. Lo que ha creado una fuerte atomización de los espacios participativos en Colombia. Por ejemplo, a nivel nacional existen 39 canales de participación, a lo que hay que sumar las instancias y los espacios propios del ámbito municipal y del ámbito comunitario, que, para que se hagan una idea, en Bogotá, la última vez que se contaron, había más de 50 instancias de participación. O sea, son 89 mecanismos diferentes para participar existentes en Bogotá. Y por último, las causas de carácter socioterritorial. Y con esto en 2 minutos acabo. Esto ha provocado esta multiplicación de espacios de participación que la sociedad sienta que está siendo utilizada. Es decir, que la participación lo que hace es un uso instrumental de la propia sociedad civil. Y es muy frecuente que cuando se realizan entrevistas a los miembros de la sociedad civil se les pregunte: ¿y usted por qué no va a este espacio participativo? Porque yo no voy a ir a legitimar las decisiones que ya se han tomado. A mí, si me llaman, que me llamen para tomar la decisión conmigo, pero no para que yo vaya a una discusión donde ya se ha tomado la decisión. Otro elemento importante es que existe una fuerte incompatibilidad, sobre todo en determinados territorios, entre el orden formal, la formalidad de la participación normativamente establecida, y el orden social o comunitario de esos territorios. La falta de presencia del Estado en buena parte de los territorios en Colombia ha permitido que la falta del ordenamiento jurídico sea suplida a través de órdenes sociales que pueden tener distintos tipos de relaciones con el orden jurídico político. Y en muchas ocasiones, la forma de participación prevista por el ordenamiento jurídico no se corresponde con las formas de participación propias del orden social. Y además, esto provoca un desajuste entre los lugares en donde el poder se ejerce en el territorio y en donde la gente se socializa, que son por lo general espacios inframunicipales, la vereda, el corregimiento, los consejos comunitarios de la población negra y afrocolombiana, los resguardos indígenas, y los espacios en donde se producen las instituciones de participación, que puede ser, por ejemplo, el ámbito municipal o ámbitos supramunicipales. De suerte tal que existe una desconexión entre la manera en la que se socializan las personas y el lugar donde se socializan las personas y construyen desde abajo sus formas de poder, y el lugar en donde están llamados a participar. Sobre todo que se les exige un esfuerzo de unión o de transposición de ese poder a otros espacios geográficos. Y esto ha provocado, por un lado, un modelo de participación basado en la oferta, es decir, en Colombia el diseño de la participación responde a las necesidades de legitimación de los poderes públicos y no a la presión desde abajo de la sociedad para que le dejen participar. Y en segundo lugar, el abandono progresivo de los espacios formales de participación por parte de la sociedad civil organizada y la creación de espacios informales propios. Les pongo un ejemplo,
Dos ejemplos que hemos estudiado. En uno de los municipios más azotados por el conflicto, Buenos Aires, Cauca, realizamos un estudio sobre cómo las áreas rurales se habían integrado en los espacios de participación creados por el Acuerdo de Paz. Y a la conclusión a la que llegamos es que no se habían integrado, porque lo que decían es, esos son espacios del alcalde, nosotros ahí no vamos. Y ellos lo que habían es creado un espacio propio, habían recuperado una vieja organización que tenían de los tiempos de la fumigación con glifosato, y lo que pretendían era ponerse de acuerdo ellos primero dentro de esta organización, dentro de este espacio informal de participación, y una vez que se habían puesto de acuerdo, utilizar los mecanismos de presión política tradicional para intentar influir la decisión de la instancia municipal. Esta forma de actuar la habían heredado de otro municipio, que es La Vega, en Cauca, que había intentado los dos mecanismos. Las asociaciones campesinas vecinales, por un lado, habían intentado participar en la alcaldía y habían tenido un resultado histórico bueno, pero desde el punto de vista de los objetivos no habían logrado cumplir lo que pretendían, y habían probado también el elemento de presión desde fuera, llegando a la conclusión de que les era más útil esta segunda estrategia de influir en el poder desde fuera y sus esfuerzos políticos ponerlos en intentar cohesionar el grupo para ejercer presión, que no acceder al poder, porque eso les provocaba muchos problemas de descomposición política del grupo sobre el que se basaba. Y bueno, esta es la respuesta que ha dado el ordenamiento jurídico a estos problemas, que es la ley estatutaria, la nueva ley de participación, que realmente incide en el problema previamente existente, porque lo que hace es crear más mecanismos de burocracia, es decir, reproduce la institucionalidad burocrática y consecuentemente aleja más la participación de los espacios sociales. Frente a esta situación, dense en cuenta de la dificultad de la respuesta frente al problema de la protesta social en Colombia. Una posible respuesta sería que las reivindicaciones de la protesta accedan al Congreso de la República y se conviertan en ley. Existe un problema bastante fuerte en esto, y es no hay quien represente todas esas reivindicaciones. Y además son reivindicaciones en muy buena medida desestructuradas. Por tanto, tendrían que existir muchas representaciones concretas para poder llevarse a cabo. Segunda posibilidad, que a través de una forma de organización social se lograron estructurar esas reivindicaciones y a través de un mecanismo de democracia directa se convirtieran en ley. Por ejemplo, en esto está trabajando la Minga indígena junto con otros movimientos, por ejemplo, el ex procurador Fernando Carrillo, para intentar realizar una consulta popular que sirva como elemento de presión para que las instancias representativas lleven a cabo algunas reformas. Plantea, aparte de problemas jurídicos, hay muchos temas que no se pueden meter dentro de la consulta y por tanto quedarían fuera, también plantea el viejo problema de la fuerte desconfianza en los mecanismos institucionales de solución. Y esto lleva a una situación en la que tenemos una protesta en Colombia que es muy similar a otras protestas de América Latina, por ejemplo a la chilena, pero que no supone un momento constituyente, porque la otra solución sería decir, bueno, se ha acabado la legitimidad de la Constitución del 91, hay que abrir un proceso constituyente como se hizo en Chile, y que la propia fragmentación de la propuesta se manifieste en la Convención Constituyente y sea a través de la Constitución como se construyan las nuevas formas de integración y acuerdo en Colombia. Pero en Colombia nadie está poniendo en duda la Constitución del 91. La protesta no es contra la Constitución del 91. Es más, cuando uno pregunta a los participantes de la protesta, lo que viene a decir es no, la Constitución está muy bien. Son los políticos los que la incumplen y por tanto no consiguen que la Constitución se lleve a cabo. Por tanto, es una impugnación en bloque del sistema político realmente existente, y lo que se pretende es quitar la Constitución de las manos de los políticos
para dársela a quién, porque no se le puede dar a nadie. Y por tanto, nos encontramos que entre el clientelismo y el populismo no hay nada. Hay actualmente una atomización social y un descontento social muy alto, sin posibilidad de traducción política. Y esto es lo que quería exponerles. Yo les agradezco mucho por su atención y quedo abierto para sus dudas ou para suas inquietudes. Muchas gracias. Marcos, excelente te ouvir, todo esse aporte que você fez a respeito da evolução da Constituição, o que ao longo dos anos foi problemático e como a democracia tem que ser um fator vivo e operante na sociedade se pretende, ao final, traduzir-se em ações que acompanhem o povo e cada vez mais o acerquem do poder e não o deixem distante desse mesmo poder e tornem potenciais conflitos vivos na sociedade. Então, muito obrigada pela sua fala, foi muito interessante, com toda certeza nos trouxe uma série de considerações sobre o processo democrático na Colômbia. Então, aproveitando que os dois professores já falaram, um trouxe uma visão bem histórica, bem do fundamento, do nascimento dessa Constituição, o outro traz a evolução da Constituição ao longo dos anos, como ela deixou para trás alguns importantes elementos lá da sua raiz. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro para Maria Cristina. Maria Cristina, você que trouxe aqui o movimento da sétima papeleta, a questão de construir uma democracia participativa, de reconhecer direitos, de desenvolver a paz, são problemas que, para nós, tem muita similitude com o que se passa no Brasil, muito parecido. E a questão da violência no Brasil é muito forte, por outros motivos, mas temos esse problema sério, o reconhecimento de direitos, que também não avança como gostaríamos, da construção dessa democracia participativa, enfim, há muito problema. E você falou da sétima papeleta como esse movimento que deu origem à Constituição na Colômbia. A gente tem um público aqui eminentemente jovem, muitos estudantes. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa mensagem para esses jovens do que um processo, né, orquestrado de movimento social e com participação estudantil e com participação desses movimentos sociais pode resultar de positivo, já que você trouxe a visão positiva, né, que você continue nela, mas aportando um pouco dessa esperança para essa juventude. E, Marcos, já que você trouxe essa visão um pouco mais vivencial, né, do que resultou todo esse processo constituinte, do que faltou, né, nesse processo para que ele hoje alcançasse a proposta original. Assim, para nós que estamos no Brasil vivendo um momento de extrema dificuldade, de uma crise político-democrática intensa, né, e que parece que para nós é insuscetível de sair dela, pelo menos para já, né, nos parece cada vez o Estado avança um pouco mais para uma derrocada democrática. Então, te pergunto assim, como você visualiza um campo de saída desse movimento, seja para a Colômbia, seja para essa América Latina, que vai mergulhando, às vezes, nesses processos cíclicos, né, de distorção democrática, de uma democracia em ruínas, né, ou que não avança o que deveria, que não se aprofunda, né? Então, quando você fala aqui da ausência, né, desse aprofundamento democrático como sendo um dos problemas contemporâneos e que denota essa crise atual da Colômbia, com várias manifestações da rua. Aqui no Brasil, essas manifestações da rua resultaram num populismo piorado, né? Num populismo de extrema-direita. Então, a gente fica assim, né? Quando ouve falar nisso, já dá até coceira na gente. Ai, meu Deus, o que fazer com isso? Né? Será que vamos todos para o mesmo buraco? Né? Então, eu te deixo essa pergunta aí, né? Para você nos trazer um pouquinho aqui da vivência que você tem de Colômbia e que horizontes são possíveis delinear a partir daí. Então, primeiro, Cristina, fica à vontade para trazer essa questão.
Quem quiser fazer pergunta também, fique à vontade a fazer perguntas aqui no chat, tá bem? Hay una descripción clara, rigurosa, que hace mi amigo Marcos de lo que ha pasado con la participación y la Constitución en 1991, y que es una relación, digamos, de las causas, de las circunstancias por las que hemos vivido, una relación que Marcos hace de también el déficit de la representación. Digamos, eso lo compartimos en América Latina. La representación parte, y aquí me voy a ocupar de los sentimientos, parte de la confianza. Vamos, hasta en la teoría del derecho civil, uno no delega o no pide que alguien te represente si no le tienes confianza. Los procesos de confianza solo se construyen por acuerdos que se cumplen o por tradiciones, si se quiere, culturales, en las que se ha demostrado que evidentemente hay un compromiso, no solo con la palabra, con el diálogo, con el otro, sino con un ideal a construir. Y claro, si uno mira el proceso colombiano de la séptima papeleta, estaba imbuido en una gran desconfianza en el Estado, en la Constitución que era utilizada por el Estado, para reprimir libertades, reprimir derechos, reprimir al opositor, digamos. Y evidentemente eso hizo que reivindicáramos la democracia de representación, pero también la de participación. Pero no puede haber una democracia de participación sin procesos representativos basados en la confianza. Y creo que eso es lo que nos ha sucedido. Y Marcos también hablaba de una cosa que es real, y es que todos los procesos de participación en Colombia tienen que ser avalados por leyes del Congreso. Por lo tanto, ahí la democracia de representación toca con la democracia de participación. En ese análisis, digamos que esto es cíclico. Volvemos a lo mismo. No creemos en la representación porque no tenemos confianza. No tenemos confianza en la gestión de la política, en los partidos políticos. La política nos parece un espacio de seres corruptos, abyectos, malos, malintencionados, y lo vamos ejerciendo desde la perspectiva formal. Así va a fallar la democracia siempre. Y así vamos a caer en una realidad cíclica de hacer para deshacer, como decía Úrsula Iguarán en 100 años de soledad. Yo esto ya me lo conozco. Entonces hay que hacer reformas constitucionales para volver a crear confianza que permita que tengamos procesos de representación suficientemente sanos, suficientemente robustos para crear así una democracia de participación en la que nosotros nos veamos integrados. Digamos, pero yo creo que Colombia ha mostrado que a pesar de su formalismo, de una cierta confianza fetichista en las reformas constitucionales, en las normas, que hay una constitución, y esto lo digo yo pues porque soy muy vieja, Marcos es muy joven, a mí me tocó la séptima papeleta, y el gran problema fue, hace 30 años, esta sociedad y este país no eran viables. 30 años después parecería ser lo mismo. Era mucho más grave hace 30 años. Y eso no nos exime de decir que estamos en el Edén, no, pero que hemos avanzado, sí. Y hemos avanzado en que somos capaces de detectar los problemas de la política, en manifestarlos y en determinar a la Constitución como un ideal a seguir. Por eso yo le pedía perdón a la Constitución, porque creemos, y algo mencionó el querido Marcos,
como aventura que ella transforma. No, ayuda a transformar siempre y cuando cada sociedad y cada individuo se comprometa con ello. Y aquí vendría y citaría un texto de mi amigo Mauricio García. Tenemos que volver a los acuerdos o arreglos emocionales que apoyen los acuerdos formales, institucionales. Porque bien lo dijo Marcos, hay mucha institución, pero poca sociedad. Y es ahí donde tenemos que empezar a analizar procesos de acercarnos a diálogos imposibles, que no son institucionales. Yo he visto que la Constitución colombiana está en la calle. Los estudiantes sacaban los artículos de la Constitución en pancartas y se negaban a que la participación cooptada por el formalismo, que a su vez cooptó la desconfianza, nos negaran la posibilidad de manifestar nuestro desacuerdo con una reforma tributaria miserable, con una reforma a la salud cruel, con, bueno, la lista es larga, pero lo que quiero decir es, hay algo que logró esta Constitución, y es considerar al individuo como parte de una realidad política empoderada de derechos. Pero alerta esto, los colombianos hemos tomado nuestros derechos con una factura de resentimiento y los enarbolamos. Justamente vamos a los juzgados, a las tutelas, como si fueran ganancias de una guerra. Eso nos ha faltado a lo largo de estos 30 años. Tomar desde ciertos sentimientos calmos, como diría mí, que este es mi derecho, que puedo compartir también con alguien más. Y para eso necesitamos cultura constitucional. El primer paso está. Sabemos que tenemos una constitución, que esa constitución, a pesar de su formalismo, sigue siendo nuestra, porque tenemos una cultura de derechos. Pero no nos podemos estancar en que cada vez que yo enarbolo mi derecho, que yo lo exijo, haga de él una factura donde al otro le decimos, este es mi derecho y no es el suyo. Esta sociedad va a tener que hacer arreglos emocionales. Ya hizo uno con el miedo hace 30 años, con la séptima papeleta. Basado en el miedo, no íbamos a sobrevivir. Ahora tenemos que ser conscientes de que si no asumimos que esta Constitución es la ruta para vivir en sociedad, para posibilitar los espacios de diálogo para la paz, si no la asumimos como un compromiso particular y luego colectivo, esta Constitución, como todas, va a fracasar. Y yo citaría unas palabras muy clásicas de Norberto Bobbio: la Constitución no tiene la culpa. La Constitución te dice cómo votar, ejercer el sufragio, pero no por quién votar. Pero la Constitución sí te puede decir que puedes defender la libertad, defender la igualdad y portarte fraterno. Esto no ha sido posible porque seguimos en procesos violentos de diálogo, pero es un camino iniciado, que es largo y tortuoso. Por eso yo lo decía, no podemos creer en la ingeniería constitucional como algo que lo soluciona todo, pero tampoco ese sentimiento triste, depresivo del que hablaba Spinoza, esa emoción triste de decir, todo está perdido. Justamente cuando todo se pierde es cuando se da el lenguaje de quietud para no actuar. Ya ganamos mucho. Yo que he vivido 30 años de Constitución y cuando me tocó su vigencia, tenía 27, lo recuerdo bien, no teníamos nada. Ahora por lo menos somos conscientes de que logramos tener derechos. Yo esperaría que mi sociedad, mi país, mi gente, no lo siguiera argumentando de manera tan violenta. Pero eso es algo que
creo que se puede construir. Los jóvenes nos han dado digamos, un ejemplo de que la Constitución está viva, por fuera de sus normas, y que esta cultura la vamos a tener que seguir construyendo. La cultura de 100 años de la Constitución del 86, con todo, nos hizo negar, decir, no queremos ese pasado. Pues bueno, necesitamos no sé cuántos años más, pero ya lo iniciamos. Ahí mi versión optimista y necesaria. Ya este es un inicio. No diria más para que Marcos hable. Obrigada, Maria Cristina, pela tua fala aí, sempre chamando atenção para essa questão de um diálogo, né, que seja um diálogo produtivo, um diálogo que não precisa ser necessariamente institucional, mas social, de conciliação, de acordo, de paz, né, de enfrentar os problemas de uma maneira mais madura e alternativa ao que tem sido proposto muitas vezes. Com certeza, a gente precisa aprender, né, numa sociedade que vai se fragmentando e vai cada vez mais buscando alternativas de conflito, né, buscar respostas que sejam conciliadoras, né? Também é necessário uma sociedade capaz de lidar com os problemas de uma maneira mais amadurecida, né? Com certeza, daí se parte para bons acordos, né? Daí se parte para um começo que pode não resultar tudo o que se gostaria, mas que tem um potencial melhor, né, do que as negociatas da política, né? Aquelas negociações de gabinetes e burocracias e elites e tudo que circula na periferia da política, mas que às vezes determina mais do que a decisão da soberania popular, né, num caminho mais direto. Marcos, então fica agora à vontade para responder a pergunta que te foi passada aí, para nós termos uma visão um pouquinho mais clara dessa possibilidade, desse conflito, né, da Colômbia atual, quais seriam os horizontes possíveis, enfim. Obrigado, Lilian. No es una pregunta fácil. No, vamos a ver. Y sobre todo no es una pregunta fácil porque actualmente estamos en un momento en Colombia en el que no tenemos muy claro si... o sea, nos encontramos en un momento de paz detenida. Existe un acuerdo de paz, pero no se ha implementado y se ha quedado ahí un poco parado. O si realmente estamos, como sugiere en su último libro, Gutiérrez Sanín, en la construcción de un nuevo conflicto. Yo recuerdo que en las varias intervenciones que tuve sobre el tema de la paz, yo insistía mucho en la necesidad de que si el Estado no ocupaba los vacíos dejados por las FARC en el territorio y en el ejercicio del poder, íbamos a ver una recomposición del conflicto de una forma distinta como lo habíamos conocido ahora. Íbamos a volver atrás en el reloj de la historia. Íbamos a volver al tipo de guerra que existía en Colombia en los años 60 y 70. Una guerra muy fragmentada, muy territorializada, de grupos muy pequeños. Y hoy en día no tenemos claro en dónde estamos. Estamos en una recomposición del conflicto. O sea, si finalmente las repúblicas independientes, esas de las que se hablaba en los años 60 en Colombia, se han hecho realidad. O si estamos simplemente en un momento de impasse de la paz a causa de diversas cuestiones, pues un gobierno no particularmente partidario del acuerdo de paz, la pandemia, la crisis económica, varios elementos que confluyen en el hecho de que el desarrollo veloz del acuerdo no se haya podido llevar a cabo. Me interesa mucho subrayar una cuestión. Tú decías, claro, esto de los movimientos de protesta inorgánicos en Brasil salió muy mal la jugada. Y es importante porque, claro,
los brasileños al escuchar esto pueden estar pensando, bueno, en Colombia se está cocinando algo similar a lo que ocurrió en Brasil hace unos años. Pero hay que tener en cuenta que la reacción en Colombia, o sea, la reacción en Brasil fue frente a la corrupción del sistema y particularmente de un partido de izquierdas y un gobierno de izquierdas. En Colombia la reacción es frente a un determinado modo de politización de extrema derecha. Es decir, la influencia de Álvaro Uribe sobre la política colombiana es enorme. Y es enorme porque lo es desde un punto de vista estructural. Cuando yo hablaba de esa forma tradicional de mediación política, que es el clientelismo, y esa forma emergente de mediación política, que es el populismo, Uribe es el personaje político que en Colombia logró utilizar los dos instrumentos. Es como la transición en sí misma encarnada. Era un hombre que era capaz de utilizar los mecanismos tradicionales del poder desde un punto de vista territorial y consiguió crear un poder territorial enorme en Colombia gracias a estos elementos, y consiguió utilizar los elementos populistas para también lidiar con los grupos urbanos emergentes existentes en Colombia. Y por tanto, a través de estos dos mecanismos consiguió una gran influencia política sobre el país que se tradujo en una determinada agenda política en la que se han politizado dos generaciones de colombianos. La idea de que el conflicto armado no era un conflicto político, sino era un conflicto puramente basado en el narcotráfico, es decir, un modo de vida, y la idea de que era superable a través de una victoria militar. Y en torno a estos dos elementos se construye todo un ideario político que todavía tiene fuerza, pero que por primera vez está retrocediendo. Y la manifestación más clara de esto es la protesta social. Y muy particularmente dentro de la protesta social, el movimiento estudiantil. Porque el movimiento estudiantil es el que ha conseguido mantener esa protesta durante un periodo de tiempo que los sindicatos jamás hubieran permitido que permaneciera. Y cuando hablo de... Y es un poco extraño hablar de movimiento estudiantil, porque claro, es una mezcla entre estudiantes y lo que denominamos ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y además es un movimiento que está preocupado fundamentalmente no por sus intereses actuales, como lo está el movimiento sindical. Todos los apoyos sindicales de la protesta quieren sus derechos de aquí y ahora. Mientras que el movimiento estudiantil está preocupado por decir, ¿yo qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué hay de mi futuro? Y en esto engarza con muchos de los movimientos de protesta inorgánicos que surgieron en Europa, por ejemplo el 15M en España, pero también en el norte de África. Aquí hay un elemento interesante, digamos, y esto es un elemento estructural, que para Colombia es muy importante porque supone una ruptura con los temas de la agenda política de la socialización política uribista. Aquí las cuestiones ya no es la guerra o cómo acabar con la guerra y con la guerra. Aquí las cuestiones son otras. Las cuestiones son cómo va a ser mi futuro desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista medioambiental, qué trabajo voy a tener, el sueldo me va a dar para vivir, qué prestaciones me va a dar el Estado y que yo no puedo pagar con mi salario. Estas son las cuestiones que esta protesta está poniendo encima de la mesa. Y que a mí me parece que se relacionan mucho, por ejemplo, con el movimiento estudiantil de los años 60. Con el mayo del 68 francés, con estas cuestiones que planteaban también de un modo ciertamente inorgánico un interrogante sobre el futuro. Esto es un elemento estructural que yo creo que comparten muchos de los movimientos de protesta que han tenido lugar en el mundo en la última década. Y luego existe la particularidad colombiana. Que la particularidad colombiana es el conflicto armado y el narcotráfico.
vamos a ver, yo tengo una opinión basada en muchos años de estudio, pero yo creo que el principal problema de Colombia es el problema territorial. Es decir, es un problema de desintegración y desarticulación del país. El hecho de que buena parte del país ni siquiera está comunicado con el resto. Con lo cual no tiene acceso ni a movilizarse por el resto del país y sobre todo no tiene acceso a los mercados, no puede sacar sus productos fuera. Es un país que está desintegrado y además de estar desintegrado, está desarticulado porque en estas regiones no existe el ordenamiento jurídico, no existe el orden del derecho, existe una presencia descompensada del Estado. El Estado está única y exclusivamente en su faceta represora o en su faceta de cuando se producen desastres, en su faceta de paliar el daño. Pero no es un Estado normal, no tiene una normalidad de prestación y de presencia. En el último libro que yo escribí, yo estuve 2 semanas en un territorio rural colombiano, los Ríos de Agua. En 2 semanas, el único funcionario público que vi fue una maestra de escuela. Entonces, claro, en estos lugares el Estado no existe en todas sus facetas. Y en las facetas en las que el Estado falta, se generan poderes de hecho y órdenes sociales también de hecho. Porque, como decía María Cristina, la vida no se para, la vida se organiza. Nadie está esperando al Estado. Y como muy bien dice Julieta Lemaitre en su último libro, el Estado siempre llega tarde. Cuando el Estado llega a resolver el problema, la gente ya se ha organizado para resolverlo. Y el Estado, claro, no puede llegar para destruir lo existente, para crear ¿qué? Y esto da lugar a que sobre la base de estos órdenes sociales distintos al Estado, sobre estos poderes de hecho, pues es muy fácil generar también ejércitos privados, usos privados de la violencia para el mantenimiento del poder. Es decir, existe, digamos, una facilidad objetiva para el conflicto armado. Y por tanto creo que el principal escollo que tiene Colombia para poder avanzar en torno a la paz y para poder pasar la página del conflicto, la única manera que tiene de que no se reproduzca el conflicto en formas distintas al que tiene actualmente es a través de una reforma territorial. Una reforma territorial. Primera cuestión que resulta llamativa. Colombia es un Estado unitario, descentralizado. Y es probablemente uno de los países más diversos de América Latina. Estados mucho más homogeneizados cultural, geográfica e históricamente que Colombia son estados con una descentralización política. Colombia no. Otro elemento también bastante contradictorio y es los lugares en donde existen los órdenes sociales distintos del Estado, los lugares en donde estos poderes de facto nacen y se reproducen, que son los espacios inframunicipales de carácter rural, las veredas, los corregimientos, prácticamente no existen para el ordenamiento jurídico colombiano. Es más, no existen datos. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un análisis de tipo cuantitativo, solo existen datos municipales. Para poder saber lo que pasa por debajo de los municipios, hay que ir ahí. Y en ocasiones jugarse la vida. Y recabar directamente los datos. Con lo cual, ni siquiera podemos hacer diagnósticos cuantitativamente fundamentados sobre el territorio inframunicipal en Colombia. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de territorio inframunicipal, estamos hablando de grandes extensiones de terreno en donde viven los campesinos. Por tanto, es el lugar en donde se genera el conflicto armado, fundamentalmente. Y por último, existe un problema fiscal. Y es, en Colombia no se ha producido una descentralización efectiva de recursos. Fundamentalmente por 2 razones. Porque los recursos que se descentralizan se hacen para fines previamente establecidos.
través del Sistema Nacional de Participaciones, que solo se puede gastar en salud y en educación. Y además, el sistema de regalías, en los lugares donde existe explotación de hidrocarburos o mineras, solo se pueden gastar en proyectos de inversión. Con lo cual, el Estado te da dinero, pero te dicen que te lo tienes que gastar. No puedes decidir tú que te lo gastes. Y en segundo lugar, ¿qué ocurre? Los municipios, para crear un tributo propio, los municipios tienen que esperar a que una ley se lo cree. No pueden crear su propio tributo. Y los tributos fundamentales en los que se basa la financiación municipal son tributos de orden urbano, donde se podría sacar dinero en los municipios fundamentalmente rurales, la actualización del catastro, los impuestos territoriales, nunca se han reformado en Colombia desde que entró en vigor la Constitución del 91. Y finalmente, cada vez que el Estado se enfrenta con una crisis fiscal o con algún problema, ¿de dónde toma el dinero? De los recursos de la descentralización. Por lo cual, cuando se produce un proceso permanente de descentralización. Y por tanto, lo que yo creo que sería el elemento fundamental al que se podría, pues, a largo plazo, para intentar resolver las causas que facilitan la reproducción del conflicto, nunca se ataca. Siempre queda en segundo plano. Y entre otras cosas no se hace porque, al ser un Estado unitario y al no haberse afrontado, y este sería el segundo elemento que me parece importante, el segundo elemento que sería importantísimo en Colombia sería crear una burocracia profesional nacionalmente abierta. Porque la burocracia tecnocrática bogotana, en primer lugar, tiene un conocimiento muy pobre de los territorios de su país y una enorme desconfianza. Porque creen que la descentralización de dineros a los territorios significa descentralizar dinero o a guerrilleros o a narcotraficantes. Y consecuentemente existe un elemento fortísimo de resistencia frente a este tipo de cuestiones, que solamente puede resolverse a través de la creación de una auténtica burocracia nacional, en el sentido de estar integrada por gente de diversos lugares del territorio. Pero para poder hacerlo hay que descentralizar. No veo ninguna otra manera. Con lo cual, yo creo que a largo plazo el gran problema es un problema de estructura territorial del Estado. Y en este sentido, el acuerdo de paz, a través de su enfoque territorial y de su idea de paz territorial, tiene una serie de medidas modestísimas. Modestísimas. Digamos que el acuerdo de paz, aunque son 107 normas las que se tienen que aprobar para poder sacarlo adelante, de las cuales todavía falta por aprobar 41, en realidad es un proyecto enormemente modesto de reforma del Estado. Pero esa visión enormemente modesta supone lo fundamental, que es dar un paso en la dirección correcta. Y en ese sentido creo que la aplicación de los elementos territoriales del acuerdo de paz, entendidos como garantías de no repetición, abre una senda por la que puede transitar la modernización territorial en Colombia que nunca hasta el momento se había producido. Pero para hacerlo, sí creo, y esto es muy importante, que Colombia abandone su especie de complejo de ser Suiza. Existe una especie como de complejo en Colombia de tenemos un derecho tan perfecto, tan bueno, que no hace falta más. Y es cierto, Colombia tiene unas normas interesantísimas, muy bien hechas, muy perfectas desde el punto de vista técnico, con un nivel de cumplimiento bajísimo, con un nivel de efectividad muy bajo. ¿Por qué? Porque no es Suiza. Y porque si se pretende acercarse a los territorios, no va a quedar más remedio que negociar con poderes oscuros, con gente que no nos gusta, ni nos cae bien, que son los poderes de hecho que existen en el territorio. Pero como decía Mann en su famoso libro de las fuentes del poder social, es muy discutida esta teoría, pero él siempre
ha defendido que la conformación de los estados en Europa no significó la eliminación de los poderes intermedios, como en buena medida nos quiso transmitir la historiografía del siglo XIX y de principios del siglo XX, sino que fue un pacto con los poderes intermedios del territorio y una reconfiguración del Estado distinta a partir de este pacto. Si Colombia es un Estado en construcción, Colombia tiene que llegar a distintas formas de acuerdo y integración de los poderes de hecho existentes en el territorio dentro de un proceso de construcción del Estado. Pero desde luego construir el Estado contra los poderes realmente existentes o contra el sistema político realmente existente, creo que nunca se va a poder llevar a cabo. Gracias. Muito obrigada, Marcos, por tua resposta. A gente está aqui com um horário um pouquinho avançado para o pessoal que está em Portugal, já é bem tarde, né? Já passa das 10 horas da noite, já imagino que o cansaço chegue um pouco mais. Para o povo do Brasil está chegando a hora do jantar, né? Então a gente vai ter que encerrar, apesar da gente ainda ter muito que discutir, mas foi ótimo ouvir tanto Maria Cristina quanto Marcos Criado, porque ambos trouxeram assim, visões que eu penso que são complementares, né? De um lado, o que a Constituição trouxe, o que ela construiu, o que foi possível fazer, né, desse movimento todo. E Marcos traz esse contemporâneo desse desgaste que as constituições passam, que elas não realizam, as promessas não cumpridas, né, dos textos constitucionais e os desafios que ficam por conta disso. Então, a gente tem que pensar um constitucionalismo que é um pouco desses movimentos, né, do que ele realiza, do que ele não realiza, o que ele avança, o que ele não consegue avançar, que motivações fazem esses avanços acontecerem, que motivações fazem com que esses processos recuem em questões que seriam decisivas. Então, esses movimentos da história constitucional são muito importantes da gente estar sempre falando com os nossos alunos, né, tanto para que eles compreendam o movimento que originou esses textos, mas também compreendam o que faltou nesses processos, o que ainda é desafiante em termos de construção constitucional. Então, agradeço muito a vocês dois por trazerem essa imagem do texto constitucional da Colômbia, a nossa dificuldade, às vezes, de conhecer um pouco esse universo normativo da América Latina, com certeza é de coração que eu agradeço a vocês por trazerem essa abordagem tão rica que nós tivemos nessa tarde. Então, também quero agradecer, aproveitando que eu já estou agradecendo aqui, a Joyce e ao Sandro, que nos auxiliaram aqui nesse trabalho dessa tarde, né, na parte técnica do movimento aqui feito, a Milena, do Empoderalis, que também tem nos ajudado com tantas questões administrativas e preparatórias dos encontros. Então, agradeço a todos vocês que têm sido importantes suportes, né, para essa atividade acontecer, principalmente que agora nós estamos aqui retratando os 3 anos, né, de existência do Empoderalis, e com tantas coisas realizadas, com tantas parcerias instituídas nesse tempo, com tantas aproximações que nos foram possíveis, então é um motivo de agradecimento para nós. Vou deixar agora aqui rapidamente a Maria Cristina e ao Marcos a oportunidade de se despedir também, para a gente fechar a programação de hoje. Fique à vontade, Maria Cristina. No, que seguimos resistiendo y que si logramos, y esto es para nada erudito ni riguroso, si logramos construir una constitución bajo la ilusión de que íbamos a gobernar y hemos tenido un paraestado con una sociedad que de alguna manera ha mantenido el poder en los territorios, no para buenos intereses, sino gestionar el narcotráfico, la guerra. Yo todavía creo que esta sociedad puede enderezar desde la cultura constitucional el ejercicio de crear un Estado con esa utopía constitucional. Yo sigo optimista porque creo que es el sentimiento de la alegría el que hace actuar. La tristeza, como diría Spinoza, es un sentimiento que te genera fatiga, dolor y no te permite continuar.
Y en ese sentido creo que llamar a la crítica es importante, tal como nos lo mostró Marcos, y esa crítica es la que nos debe dar la energía para transformar las cosas, pero con optimismo. Así que gracias por este espacio y gracias por permitirme plantear que 30 años después esa cultura constitucional, mal que bien, está en nosotros y Colombia resiste. Y eso fue muy lindo el día de hoy. Y gracias, Marcos, también por ese diagnóstico de lo que nos falta, porque provoca continuar revisando lo que está pasando en el tema del territorio, la paz territorial. Me parece importantísimo eso de tener que negociar con otros poderes. Eso es fundamental ahora. Y no aceptar desde la imposición clásica de ese poder que se impone, ese imperio. No, hablemos, negociemos. Podemos formar todavía la ilusión y la utopía constitucional. Yo estoy... Marcos, Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias a todos los resistentes que todavía aguantan a pesar de las horas, tanto en Brasil como en Lisboa. Muchas gracias. Y yo también quiero mandar un mensaje de esperanza. Yo creo que son muchas las cosas que se están moviendo en Colombia, pero como siempre los cambios son contradictorios. Algunas de las cosas que se mueven son muy esperanzadoras, otras de las cosas que se mueven son un poco aterrorizadoras, pero la realidad siempre se manifiesta de esta manera y consecuentemente lo que hay es que buscar los cauces por los que podemos maximizar los elementos positivos de cambio y en la medida de lo posible desactivar los elementos retrógrados que nos quieren devolver a un conflicto generalizado. Creo que sigue habiendo esperanza y sigo creyendo que la vía adecuada es la del desarrollo democrático del ordenamiento constitucional. Muchas gracias. Então, com essas mensagens de Maria Cristina e de Marcos Criado, nós vamos terminar o encontro de hoje, já convidando vocês para daqui no próximo mês continuar debatendo questões relacionadas à democracia, à América Latina e ao direito. Um abraço a todos e por aqui ficamos finalizando nossos trabalhos dessa tarde e noite